Mi nombre es Byron Stalin Pirush Nantip, cursando el primer semestre en la carrera de Educación Básica en la prestigiosa Universidad Técnica Particular de Loja. Un saludo fraterno al profesor Coello Burgos Héctor Daniel, de la asignatura Filosofía e Historia de la Educación. Este proyecto es de la unidad 3, con respecto a la educación en América Latina y Ecuador, edad moderna y la edad contemporánea, sobre el autor Juan León Mera Martínez y su aportación en la educación del Ecuador. Juan León Mera Martínez fue una figura central de las letras y la política ecuatoriana del siglo XIX, conocido como escritor, poeta, novelista, ensayista, pintor y político, autor de la letra del himno nacional del Ecuador y de la novela Cumandá. Además, fue clave en la fundación de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y miembro de la Real Academia Española. Juan León Mera, figura clave en la educación y la cultura ecuatoriana, fue un ideólogo que promovió un sistema educativo basado en la religión y la tecnología, priorizando el aprendizaje memorístico a través de catecismo y textos, y fundó la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Juan León Mera fue un impulsor en la educación nacional. Se le considera el primer ideólogo y organizador del esquema educativo ecuatoriano, enfocándose en la estructuración del Estado a través de la educación. A pesar de su rol como educador, su propia formación fue autocrítica. En resumen, Mera fue un arquitecto cultural desde sus obras, su rol político y sus ideologías pedagógicas. Buscó aumentar una identidad nacional ecuatoriana a través de la educación y la literatura, en una visión conservadora, pero fundamental para la época. Juan León Mera se dedicó a crear una literatura con identidad nacional, abordando temas épicos, religiosos, indigenistas y costumbristas. Estudió pintura y dejó una obra romántica y costumbrista, aunque menos conocida que su literatura. Las tradiciones religiosas y mantuvo correspondencia con grandes de la cultura de su época en América Latina y Europa. Polemizó con varias de sus notables contemporáneas. Al mismo tiempo fue un político militante. Estuvo entre las fundaciones de la Unión Republicana, la organización política que antecedió al Partido Conservador, y escribió sus bases ideológicas, y al mismo tiempo realizó una labor intensa en la organización de la primera fuerza política del país. En sus aportaciones a la educación podemos afirmar lo siguiente. Una obra de Juan León Mera fue en el Catecismo de la Geografía del Ecuador, que fue utilizada como texto oficial de las escuelas durante más de 40 años. Creó una literatura nacional que refleja la identidad ecuatoriana, para lo cual tuvo un impacto cultural y educativo duradero. Además, domesticó una obra enfocada en la pedagogía y la formación del hogar. Juan León Mera, a pesar de ser un escritor, fue uno de los mayores políticos del Ecuador en sus años de inicio. Es en cuanto podemos afirmar en la política y estructura de Juan León Mera. Muchas gracias.